Buenas tardes, profe. Ante la cortesía náutica me presento. Yo soy el cadete de segundo año, Varón Ángel David. Hoy le voy a impartir el breve conocimiento acerca de la corriente eléctrica y otros conceptos a seguir. ¿Ok? La corriente eléctrica es el flujo neto de cargas eléctricas que circula a través de un material conductor por una unidad de tiempo. Se origina por el movimiento de los electrones libres debido a la existencia de un campo eléctrico. La corriente instantánea se define formalmente como la derivada de la carga respecto al tiempo, que sería I es igual a Q sobre dt. Si la corriente es constante, es decir, corriente continua, la expresión se simplifica a I es igual a Q sobre T, donde I significa la intensidad de la corriente en amperios, la Q la carga eléctrica en columbios y la T el tiempo en segundos. Profe, continuando con la presentación, hablaremos acerca de la resistencia eléctrica, que es la medida de la oposición que representa un material al paso de la corriente eléctrica, que depende de las propiedades microscópicas del material, que es decir, la estructura atómica y de su geometría. Al nivel geométrico, para un conductor homogéneo y de sección transversal uniforme, se calcula mediante la ley de Paulet, que sería R mayúscula es igual a ρ por L sobre A, donde R mayúscula significa la resistencia en ohmios, ρ significa la resistividad del material en ohmios por metro, L la longitud del conductor en metros y la A, que es el área de sección transversal en metros cuadrados. Bueno, profe, siguiendo con el orden de las ideas, pasamos a hablar acerca del voltaje, conocido como la diferencia de potencial, ya que es el trabajo por unidad de carga requerido para mover una carga de prueba positiva entre dos puntos, determinados dentro de un campo eléctrico, que es el impulso necesario para que exista una corriente eléctrica. La fórmula que se utiliza aquí sería B es igual a W sobre Q, donde B es el voltaje o diferencia potencial en voltios, W el trabajo eléctrico de energía potencial en julios y la Q, como ya lo había comentado en el video anterior, que es la carga eléctrica en columbios. Profe, avanzando con mi explicación, entramos ahora en la ley de Ohm. Establece que a una temperatura dada, la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por un conductor lineal es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del dispositivo, donde el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, o expresada en sus otras variantes fundamentales, que sería la intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de la corriente. Para que estas tres variables interactúen de forma útil, necesitan un camino cerrado por el cual viajar. A este sistema lo llamamos circuito eléctrico. Dependiendo de cómo se mueve la energía en ellos, se dividen en dos tipos. Uno, la corriente continua, donde los electrones viajan siempre en un solo sentido, como al usar una batería. Y la corriente alterna, donde cambia de dirección constantemente de forma cíclica, como la energía que llega a los tomas corriente de nuestras casas. La alternativa opuesta a conectar los elementos en fila es alinearlos de forma independiente, compartiendo las mismas conexiones de entrada y salida, lo que nos lleva a los resistores en paralelo. En esta configuración de 5 elementos, todo está conectado a los mismos nodos, por lo que el voltaje es idéntico a cada uno. Lo que se divide en 5 caminos es la corriente total. Al plantear la suma de corriente, sustituir la ley de Ohm y cancelar el voltaje común, deducimos que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de todas las resistencias. Pero se lo explicaré paso a paso, profe. Paso 1. La igualdad de voltaje. Aquí sería el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje 4, igual al voltaje 5. Paso 2, la suma de corriente. Aquí sería la intensidad de corriente total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 más la intensidad 4 más la intensidad 5. Parte 3,
Aquí sustituimos por la ley de Ohm. Aquí sería el voltaje total sobre la resistencia equivalente, que es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 sobre la resistencia 2 más el voltaje 3 sobre la resistencia 4 y así sucesivamente. Paso 4. Aquí vamos a factorizar y simplificamos. Aquí sería 1 sobre la resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5. Sabiendo cómo funciona un circuito de los componentes, se puede combinar de distintas maneras. La primera forma de conectar componentes la veremos analizando. Los receptores en serie. Aquí los 5 elementos se conectan uno a continuación del otro. Como hay un único camino físico, la corriente es exactamente la misma para todos. Sin embargo, el voltaje de la fuente se divide entre ellos. Si sumamos los voltajes individuales, aplicamos la ley de Ohm y simplificamos la corriente, que es común, demostrando formalmente que la resistencia equivalente es la suma directa de cada una. Para la deducción de la resistencia equivalente debemos seguir unos pasos. Paso 1. Igualdamos la corriente, que sería la intensidad de la corriente total es igual a la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 4 e intensidad 5. Paso 2. La suma de voltaje. Aquí sería el voltaje total es igual al voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4 y voltaje 5. Paso 3. La sustitución por la ley de Ohm. Aquí sería la intensidad de la corriente total por la resistencia equivalente, que es igual a la intensidad 1 por resistencia 1, intensidad 2 por resistencia 2, más intensidad 3 por resistencia 3, más intensidad 4 más resistencia 4, más intensidad 5 por resistencia 5. Paso 4. La factorización. Aquí la resistencia sería equivalente igual a resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Ok, profe, a partir de las deducciones matemáticas que acabamos de realizar, podemos extraer la regla de oro del comportamiento físico. Revisemos primero los principios fundamentales de la conexión en serie. Primero, la corriente es única y constante en todo el recorrido. Segundo, el voltaje se reparte, la resistencia más grande se queda con la mayor caída de tensión. Tercero, la resistencia equivalente siempre es mayor que la más grande del circuito. Y cuarto, si un solo componente se rompe o se desconecta, todo el circuito se apaga instantáneamente. Si en lugar de alinearlos uno tras otro, conectamos las placas de los 5 dispositivos a los mismos puntos de fuente, el comportamiento cambia drásticamente. Analicemos los capacitores en paralelo. Al compartir los mismos nodos, el voltaje es exactamente igual para todos. Sin embargo, cada capacitor almacena su propia carga de manera independiente, por lo que la carga total es la suma de las 5 cargas. Sustituyendo la ecuación fundamental, que la carga almacenada es igual a la capacitancia por voltaje, y simplificando el voltaje común, encontramos la capacitancia equivalente total, que es simplemente la suma directa de sus capacidades. A continuación lo desarrollamos. Paso 1. La igualdad de voltajes. Aquí el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje 4, igual al voltaje 5. Parte 2. La suma de carga. Aquí sería la carga total es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 más la carga 4 más la carga 5. 3. La sustitución por definición de capacitancia. Aquí sería la capacitancia equivalente por el voltaje total, que es igual a la capacitancia 1 por voltaje 1, y así sucesivamente hasta llegar a la capacitancia 5 por voltaje 5. 4. Factorización y simplificación. Aquí la capacitancia equivalente es igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3 más la capacitancia 4 más la capacitancia 5. Hasta este punto de la explicación, profe, hemos analizado circuitos puramente resistivos o puramente capacitivos de forma aislada. Pero, ¿qué ocurre si combinamos ambos componentes en un mismo sistema? Entramos en los circuitos RC. Al mezclar una resistencia y un capacitor, introducimos la variable del tiempo. Un capacitor no se carga ni se descarga de forma instantánea.
La velocidad de este proceso depende de la constante de tiempo, que sería tau, es igual a resistores por capacitores. Durante la carga, el voltaje en el capacitor que sube siguiendo una curva exponencial, mientras que la corriente va cayendo gradualmente hasta llegar a cero cuando el capacitor se llena completamente. Para la combinación de resistencia y capacitor, dejaré en pantalla la siguiente ecuación clave, profe. Bueno, profe, para continuar y ya ir concluyendo con las explicaciones de los conceptos, ahora vamos a hablar de la primera ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de corriente o ley de nodos. Esta ley está fundamentada en el principio de la conservación de la carga eléctrica y establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo de un circuito debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Si nos fijamos en la primera fórmula que está señalada de izquierda a derecha, se lee como la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, y esto implica que la sumatoria desde K igual a 1 hasta n de todas las corrientes sub K es igual a 0. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje o la ley de mallas. Esta se fundamenta en el principio de la conservación de la energía y establece que la suma algebraica de todas las caídas de tensión y subida de tensión a lo largo de cualquier trayectoria o malla cerrada es un circuito que debe ser igual a 0. Leyendo esta segunda ecuación que está señalada, lo que nos dice es que la sumatoria de los voltajes de la fuente es igual a la sumatoria de los voltajes de las caídas, lo que implica que la sumatoria desde K es igual a 1 hasta m de todos los voltajes de sub K es igual a 0. La alternativa opuesta a conectar los elementos en fila es alinearlos de forma independiente, compartiendo las mismas conexiones de entrada y salida, lo que nos lleva a los resistores en paralelo. En esta configuración de 5 elementos, todo está conectado a los mismos nodos, por lo que el voltaje es idéntico a cada uno. Lo que se divide en 5 caminos es la corriente total. Al plantear la suma de corriente, sustituir la ley de Ohm y cancelar el voltaje común, deducimos que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de todas las resistencias. Pero se lo explicaré paso a paso, profe. Paso 1. La igualdad de voltaje. Aquí sería el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje 4, igual al voltaje 5. Paso 2, la suma de corriente. Aquí sería la intensidad de corriente total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 más la intensidad 4 más la intensidad 5. Parte 3. Aquí sustituimos por la ley de Ohm. Aquí sería el voltaje total sobre la resistencia equivalente, que es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 sobre la resistencia 2 más el voltaje 3 sobre la resistencia 4 y así sucesivamente. Paso 4. Aquí vamos a factorizar y simplificamos. Aquí sería 1 sobre la resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5. Hasta ahora hemos hablado únicamente de elementos que consumen energía en forma de calor, como la resistencia. Pero existen componentes capaces de almacenar esa energía para usarla después. Entremos al mundo de los capacitores eléctricos. Un capacitor es un dispositivo pasivo que almacena energía en forma de un campo eléctrico, utilizando dos placas conductoras separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Su propiedad fundamental es la capacitancia, que mide la cantidad de carga que puede retener por cada voltio que le aplicamos. La relación fundamental de un capacitor es la capacitancia, que sería la capacitancia es igual a carga almacenada sobre el voltaje entre las placas en voltios. Al nivel geométrico, para un capacitor de placas paralelas quedaría de esta forma. La capacitancia es igual a la permitividad del material eléctrico por el área de la placa sobre la distancia de separación entre placas. Al igual que hicimos con los resistores, podemos agrupar estos dispositivos de almacenamiento
viendo que ocurre matemáticamente cuando alineamos 5 capacitores en serie. En este caso, por efecto de inducción electrostática entre las placas consecutivas, la carga almacenada es idéntica en todos. Lo que se distribuye es la diferencia de potencia total, reemplazando el voltaje por su definición equivalente, que sería el voltaje entre placas igual a carga almacenada en una de las placas sobre la capacitancia. Y cancelando el valor de carga común, demostramos que el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de la capacitancia individuales, el cual a continuación lo desarrollamos. Paso 1. Y la igualdad de cargas. Aquí sería la carga almacenada en una placa total es igual a la carga almacenada 1 igual a la carga almacenada 2 igual a la carga almacenada 3 igual a la carga almacenada 4 igual a la carga almacenada 5. Parte 2, la suma de voltaje. Aquí sería voltaje entre placas total, que es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 más el voltaje 5. Parte 3, la sustitución por definición de capacitancia. Aquí sería la carga almacenada en una de las placas sobre la capacitancia equivalente, que es igual a carga almacenada 1 sobre capacitancia 1, y así sucesivamente hasta llegar a la factorización y simplificación, que sería 1 sobre la capacitancia equivalente, que es igual a 1 sobre la capacitancia 1, 1 sobre la capacitancia 2, 1 sobre la capacitancia 3, 1 sobre la capacitancia 4 y más 1 sobre la capacitancia 5. Ok, profe, a continuación le explicaré el ejercicio de la maqueta. Como dato nos dio lo siguiente: el resistor 1 que es igual a 2 kiloohmios y resistor 2 que es igual a 3 kiloohmios, y el voltaje es igual a 100 voltios. Ahora bien, en primer lugar debemos hallar la intensidad. ¿Qué hacemos? Paso 1, que pasamos de kiloohmios a ohmios, que sería el resistor 1 de 2 por 1000, por lo tanto me da 2000 ohmios, y el resistor se hace el mismo procedimiento, el resistor 2 que queda igual a 3000 ohmios. El voltaje me queda igual, que sería 100 voltios. Ahora paso 2, calculamos la resistencia equivalente, que sería donde aplicamos aquí la fórmula, que sería resistencia equivalente es igual a resistor 1 por resistor 2 sobre resistor 1 más resistor 2. Ahora bien, sustituimos en la fórmula, entonces se quedaría de esta forma: resistencia equivalente es igual a 2000 por 3000 sobre 2000 más 3000, que sería igual a la resistencia equivalente de 600.000 sobre 5000, me da un total de 1200 ohmios. Paso 3, ahora aplicamos lo que es la ley de Ohm. Entonces sería la intensidad total por el voltaje sobre la resistencia equivalente, me da un total que sería la intensidad total es igual a 100 sobre 1200. Por lo tanto, el resultado me queda 0,0833 amperios. Por lo tanto, la intensidad de la corriente total que suministra la fuente es de aproximadamente 0,0833 amperes o 83,33 megamperios. Profe, a continuación le explicaré el ejercicio de la ley de Kirchhoff. Paso 1, simplificamos las ramas. Entonces quedaría que rama izquierda es el recorrido por la intensidad 1, sería la rama izquierda es igual a 20 ohmios más 0,5 ohmios más 15 ohmios es igual a 35,5 ohmios. La rama derecha, recorrida por intensidad 2, sería rama derecha es igual a 8 ohmios más 0,5 ohmios más 0,75 ohmios es igual a 9,25 ohmios. La rama central, recorrida por intensidad 3, me queda que la rama central es igual a 6 ohmios más 0,25 ohmios es igual a 6,25 ohmios. Paso 2. La ecuación de los nodos, que es la ley de la corriente de Kirchhoff, donde podemos observar el nodo superior central, quedaría en intensidad 1, que es igual a la entrada del nodo desde la izquierda. La intensidad 2 es la entrada desde la derecha y la intensidad 3 sale del nodo hacia abajo. Entonces nos quedaría que la intensidad 3 es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, que sería la ecuación 1. Paso 3, la ecuación de mallas, que sería la ley de voltaje de Kirchhoff, donde la malla 1 la recorremos en sentido horario, por lo tanto, aquí en
en la parte 1 subimos por la batería de 18 voltios de a más, de menos a más, es igual a 18 voltios. En el punto 2 pasamos por la rama izquierda en el sentido de intensidad 1 y me quedaría como menos 35,5 por la intensidad 1. En la parte 3 bajamos por la rama central en el sentido de la intensidad 3, que pasamos por la rama central, que es igual a 6,25 por la intensidad 3. Parte 4. Pasamos por la batería central de 3,0 voltios más 3,0 voltios. Entonces, por lo tanto, me quedaría 18 menos 35,5 por la intensidad 1 menos 6,25 por la intensidad 3 más 3,0, que es igual a 0. Simplificando, es igual a 35,5 por la intensidad 1 más 6,25 por la intensidad 3 es igual a 21, que sería la ecuación 2. Ahora bien, en la malla 2, que sería el lazo derecho, para simplificar los signos recorremos la malla en sentido antihorario. Entonces sería parte 1, pasamos por la batería de 12 voltios de más a menos y me quedaría como menos 12 voltios. Parte 2, pasamos por la rama derecha en el sentido de intensidad 2, es igual a menos 9,25 por la intensidad 2. Parte 3. Llegamos al nodo superior y bajamos por la rama central en el sentido de intensidad 3, que pasamos por la rama central, que es igual a menos 6,25 por la intensidad 3. Parte 4. Pasamos por la batería de 3,0 voltios de menos a más, sería entonces más 3,0 voltios. 5. Parte 5. Doblamos a la derecha pasando a la batería de 24 voltios de menos a más, entonces me quedaría más 24 voltios. Ahora bien, armamos la ecuación, lo cual quedaría menos 12 menos 9,25 por la intensidad 2 menos 6,25 por la intensidad 3 más 3,0 más 24 es igual a 0. Simplificando, que quedaría 9,25 por la intensidad 2 menos 6,25 por la intensidad 3 más 15 es igual a 0, que me saldría la ecuación 3. Paso 4. La resolución del sistema de ecuaciones sustituyendo la ecuación 1 dentro de las ecuaciones 2 y 3. En la 2 quedaría 35,5 por la intensidad 1 más 6,25 menos entre paréntesis intensidad 1 más intensidad 2, cierro paréntesis, es igual a 21. Por lo tanto, se aplica una propiedad distributiva y me queda de esta forma, que sería 35,5 por la intensidad 1 más 6,25 por la intensidad 1 más 6,25 por la intensidad de 2 es igual a 21. Ahora bien, se hace la suma y me queda 41,75 por la intensidad 1 más 6,25 por la intensidad 2 es igual a 21, que sería la ecuación A. En 3 sería 9,25 por la intensidad 2 más 6,25 por, entre paréntesis, intensidad 1 más intensidad 2, cierro paréntesis, me da un total de 15. Ahora bien, pasamos a 9,25 por la intensidad 2 más 6,25 por la intensidad 1 más 6,25 por la intensidad 2 es igual a 15. Después quedaría de 6,25 por la intensidad 1 más 15,5 por la intensidad 2 es igual a 15, donde saldría la ecuación B. Ahora bien, despejamos la intensidad 1 en la ecuación B, que se quedaría de esta forma. 6,25 por la intensidad 1 es igual a 15 menos 15,5 por la intensidad 2 es igual a la intensidad 1, que es igual a la intensidad 1, por lo tanto queda por lo tanto, este resultado que está aquí pasa hacia el otro lado dividiendo y me queda 15 menos 15,5 por la intensidad 2 sobre 6,25, dándome un total de la intensidad 1 que es igual a 2,4 menos 2,48 por la intensidad 2.
Ahora bien, reemplazamos este valor de intensidad 1 en la ecuación A, que quedaría 41,75 entre paréntesis 2,4 menos 2,48 por la intensidad 2 más 6,25 por la intensidad 2 es igual a 21. Aquí se aplicaría una distributiva, por lo tanto me quedaría 100,2 menos 103,54 por la intensidad 2 más 6,25 por la intensidad 2, que es igual a 21. Ahora bien, me queda que 100,2 menos 97,29 por la intensidad 2 da un resultado de 21. Ahora bien, los agrupamos y queda de esta manera: 100,2 menos es igual a 97,29 por la intensidad 2, quedando que 79,2 es igual a 97,29 por la intensidad 2. Pasamos este resultado, pasamos 97,29 hacia el otro lado dividiendo, quedando la intensidad sola. Entonces quedaría de esta forma: la intensidad 2 es igual a 79,2 sobre 97,29, dándome un total de 0,814 amperios. Teniendo la intensidad 1, encontramos la intensidad 2. Por lo tanto, la intensidad 1 es igual a 2,4 menos 2,48 por, entre paréntesis, 0,814 y cierro el paréntesis. Lo tanto, intensidad 1 es igual a 2,4 menos 2,019, que me quedaría igual a 0,381 amperios. Finalmente, la intensidad 3, aplicamos la fórmula de intensidad 3 igual a intensidad 1 más intensidad 2. Sustituyo los valores, entonces me quedaría la intensidad 3 es igual a 0,381 más 0,814, que es igual a 1195 amperios. Otra vez, profe, disculpe, me quedaría 1,195 amperios. Ahora bien, los resultados finales que pude obtener del ejercicio, me queda que la intensidad 1 es igual a 0,381 amperios, la intensidad 2, que sería 0,814 amperios, y la intensidad 3, 1,195 amperios. Buenas tardes, profe. Para explicar la teoría de un circuito en paralelo, diseñé esta maqueta ambientada en una central eléctrica abandonada. Elegí esta temática porque es el escenario perfecto para demostrar de forma visual e interactiva la mayor ventaja de este tipo de circuito: la independencia de sus caminos. Como puede ver, al accionar el interruptor central, profe, simula el panel de control principal, la energía fluye de inmediato y enciende los focos de iluminación de los sectores norte y sur. Lo interesante de los circuitos en paralelo es que la corriente eléctrica no sigue un único cable continuo. Al contrario, las líneas negras que pinte, profe, representan los canales por donde la energía se divide en múltiples ramas independientes. Aprovechando que está encendida, les diré unos datos interesantes, profe. 1. El voltaje es constante. A pesar de que la central simula estar deteriorada, el voltaje que sale de la fuente llega con la misma intensidad exacta a ambos lados. Cada uno recibe el 100% del voltaje total, por eso es que brillan con la misma fuerza. 2. La corriente se divide. La corriente total sale de la batería y al llegar a los nodos se divide en dos caminos. Una parte va hacia el lado izquierdo y la otra va hacia el lado derecho. 3. La resistencia disminuye. Al ofrecer a los electrones dos caminos independientes en un lugar de uno solo en serie, la resistencia total o equivalente del circuito disminuye, facilitando al flujo eléctrico general. Por lo tanto, profe, para demostrar la ingeniería detrás del proyecto, observamos la parte inferior, cómo estructuré el cableado. Aquí tenemos la fuente de energía, que es la batería, conectada de manera limpia, haciendo los nodos que distribuyen el lado positivo y el negativo de forma simultánea a cada componente. En el mundo real, los sistemas de distribución eléctrica y nuestras propias casas funcionan exactamente así. Si una lámpara
de la central se apagara o se quemara por el abandono, la otra seguiría funcionando de manera independiente por su camino eléctrico que permanece cerrado. Es decir, profe, si yo aquí en la maqueta yo quitara uno de los focos, yo despegara uno de los focos, el foco del lado derecho seguiría funcionando sin ningún tipo de novedad, ya que es una corriente en paralelo y la corriente sigue su camino. Por lo tanto, no afectaría por lo que son paralelos. Sin más nada que decir, profe, espero que tenga una feliz y bendecida tarde. Gracias por su atención.